Candyman fue el miedo de todos los niños en los años 90 y sus películas fueron un hito dentro del cine del terror clásico, pero estas fueron inspiradas en el caso de Ruby Mae McCoy. Acompáñame a analizar a detalle todo sobre uno de los peores crímenes de los años 80. Yo soy Andrés y bienvenidos a un nuevo expediente de misterio. El caso real que sirvió de inspiración para Candyman comenzó un 22 de abril de 1987 con el asesinato de una mujer llamada Ruby Mae McCoy. Es muy parecida a uno de los personajes que se ven en las películas, pero la de la vida real era una mujer de 52 años que sufría una enfermedad mental por la cual ingresó en diversas ocasiones a un psiquiátrico. En los últimos años de vida de esta mujer, ella parecía haber tenido una mejora, por lo cual regresó a la escuela y comenzó a trabajar en la clínica psiquiátrica de su vecindario, esto para ahorrar lo suficiente y así poder mudarse más cerca de su familia. Imagínense lo triste que fue la vida de esta mujer, ya que esa noche del 22 de abril su vida se hizo pedazos. Esa noche Ruby Mae llamó desesperadamente al 911 diciendo que alguien estaba tratando de irrumpir en su casa, y lo increíble es que lo hacían a través de su gabinete de baño, es decir, cerca del espejo, como se veía en las películas de Candyman. Inmediatamente la policía envió una patrulla, pero no reportaron el caso como un robo, ya que conocieron el historial médico de Ruby y vieron pues que tenía un problema mental y de que no le servía de nada ir a la casa porque seguramente su mente está viendo algo raro y los va a hacer perder el tiempo. Lamentablemente tuvieron que pasar 2 días para que la policía finalmente entrara a su casa, y para ese momento ya era demasiado tarde, pues quien había entrado le disparó 4 veces y ella murió cuando la bala le atravesó su vena pulmonar. En ese momento su cuerpo ya estaba comenzando a pudrirse. El caso de Ruby McCoy inspiró a la primera víctima de Candyman, quien era Rudy Jane, quien fue una mujer que es asesinada por alguien que entra en su departamento a través del espejo del baño. Y el resto es historia, como lo vieron en la película, pero ojo, ya que este no fue lo único que inspiró la película, ya que también se inspiraron en los casos que pasaron en Chicago por allá en el año 1890, cuando se registraron al menos 85 linchamientos, y también en el año 1911 el boxeador Jack Johnson fue perseguido por una horda que pretendía lincharlo por haberse casado con una mujer blanca. También sabemos que en el año 1924 un hombre llamado William Bell fue linchado por haber intentado supuestamente atacar a una mujer blanca, a pesar de que ella nunca identificó a Bell como el culpable. Y las últimas 2 cosas que inspiraron a Candyman fue en la historia de Bloody Mary, quien supuestamente se le aparece a las personas para matarlas al decir su nombre 3 veces frente al espejo. Y otra de las leyendas es la de The Hoodman, un espectro que ataca y asesina a parejas adolescentes con su gancho, muy parecido a lo que hacía Candyman en las películas. Y es que si bien Candyman no es real, pero está inspirado en actos de violencia, odio, pobreza, historias y leyendas que no dejan de ser aterradoras. Y no solo Candyman, también está inspirado en hechos reales Jason Voorhees, Michael Myers, Freddy Krueger, Chucky. Todos los asesinos del terror clásico tienen algo de la vida real, y que por supuesto yo ya en el canal he hablado de ello, y les voy a dejar esos videos en la descripción y en una tarjetica arriba. Pero por mi parte yo ya dejaré este video hasta aquí. Espero que les haya gustado toda esta historia. Yo soy Andrés y este fue un expediente de misterio.